como un grupo selecto de sabios alemanes. Lo que no dijeron es que la mayor parte de ellos, incluyendo a un comandante de las SS y fantástico físico llamado Werner von Braun, eran todos nazis y de las SS. Pero en el caso de Werner von Braun llegó hasta el punto de que este señor lo reclutaron a la base de las fuerzas aéreas de Bright Sands, sí, para pruebas balísticas, y de ahí pasó al departamento de la NASA para trabajar en todos los proyectos que luego se cristalizaron, por ejemplo, en el proyecto Saturno V, etcétera, y finalmente pues lo que cristalizó en la llegada del hombre a la Luna. O sea que fijaos, los primeros exploradores espaciales, los pioneros en la carrera espacial fueron efectivamente miembros nazis, ¿no? Ya. Incluso se llega a desprender de estos informes secretos que tuvo acceso el Pentágono. Se dice que incluso el hombre no llegó a la Luna en 1969, sino en 1942, de la mano de un capitán nazi llamado Werner Heisenberg, a través del prototipo Jaunebu. A través del Jaunebu. En ese momento, no solamente fueron una vez, fueron montones de veces a la Luna, y describen que la Luna no es nada de lo que se nos ha contado, que aquello es una base, y que incluso hoy en día este gobierno, esta élite, están en colaboración con esta especie de ingenieros nazis, y que desde luego pues la derrota de Berlín fue un cuento, es decir, fue un teatro. Los nazis nunca perdieron la guerra, lo único que se trasladaron a otro bando, porque uno se da cuenta, y efectivamente esto es así, o sea, no hay en realidad bandos políticos, ni patriotismos, ni nada. Todo eso es un cuento chino. Aquí lo que importa es el negocio, y la guerra es un negocio. Entonces Hitler, sabemos que tenía muchísimos contactos con la élite financiera norteamericana, empezando por la Standard Oil de los Rockefeller. Ya, bueno, sí. Entonces ahí había una financiación brutal, que fue lo que hizo posible pues que se produjera el engranaje de la guerra, gracias a ese dinero. Madre, la verdad que son cosas crudas lo que está costando, ¿eh? Bueno, sí, pero es que todo tiene su conexión con el pasado del ser humano, y ahí vemos siempre la mano de los mismos seres. Ya, siempre es lo mismo, siempre. Exactamente. David, ¿qué nos puedes contar de esas bolas de fuego? Que los Foo Fighters que acompañaban durante kilómetros a los aviones aliados, que los tenían locos, que no sabían exactamente qué eran. Sí, se encontraban los rusos, los americanos, todos sí. Se encontraban con estos. Bueno, claro, aquí parece como que aquí hay dos cosas. Una es que nos estamos llevando la sorpresa ya hace tiempo que nos vamos dando cuenta los ufólogos o los omnílogos de que realmente buena parte de los avistamientos que hubo a partir del año 47 con el piloto civil Kenneth Arnold, como tú has comentado al principio, pues quizás no pertenezcan a naves extraterrestres, sino que sean prototipos nazis. Ya. Entonces, el mismo dibujo que hizo Kenneth Arnold cuando vio los 9 famosos platillos, que decía así, eran como unos platillos que rebotaban encima del agua, ¿no? Eran, claramente el mismo modelo que el Horten 229 de los nazis, pero clarísimo. Entonces, viendo esa forma, no tenemos por qué recurrir a que era nada extraterrestre. Probablemente fue un prototipo de estos nazis, ¿no? Y además, pues 2 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, empieza todo este mogollón de los ovnis en Estados Unidos, y es donde siempre se ha cocido este tema de forma más intensa, y tenemos motivos para pensar que haya habido ahí una filtración, por un lado, de operaciones encubiertas que estén relacionadas con este, repito, oculto régimen nazi, y además de la incursión de entidades interdimensionales
porque desde luego ha habido desde entonces hasta hoy montones de aterrizajes de naves y desde luego que no descendían de las naves oficiales de las SS, sino que hablamos eran de otras seres humanoides ya, con diferentes morfologías, pero que evidentemente no parecían humanos. Vale. Entonces parece como que aquí hay un nexo entre estos nazis, estas tecnologías, y probablemente la forma de que debieron de encontrar una forma de abrir portales. Vale, Yo mira, estoy en eso. por aquí tenemos un oyente, Ramón, que nos comenta que si crees que uno de los primeros países en utilizar tecnología para hacernos creer en los ovnis pudieron ser los nazis. A ver, la pregunta la veo un poco cínica, porque no se trata de creer, se trata de tener información. Ya. La información es poder. Si tienes información, tienes poder. No se trata de fe. El tema OVNI es un tema ya muy amanido, ya muy investigado. No se trata de creer o no creer. Se trata de estudiarlo, analizarlo, y uno se da cuenta de que estos seres siempre han estado aquí. Ya. Simplemente que los nazis tuvieron acceso a una serie de contactos y que con estos contactos se favorecieron estas tecnologías. Y luego podemos hablar de Roswell, podemos hablar de los muchos estrellamientos de ovnis en territorio americano, que parece que el gobierno parece que tiene en su poder más de 100 naves. Sí, eso se dice últimamente, sí. Lo que pasa que yo no estoy seguro de, desde luego, tragarme la versión de que estos ovnis realmente se hayan estrellado por mal funcionamiento en sus naves. Sí. Yo creo que todo esto forma parte de una gran planificación, o sea, ha sido todo calculado para que esas naves fuesen derribadas adrede y cayeran en las redes del gobierno americano. ¿Por qué? Hombre, pues porque lógicamente siempre han caído en zonas pues muy próximas a grandes instalaciones militares, como es en Roswell, en Arizona, Nuevo México, todas estas zonas desérticas, áridas, pero siempre con el nexo de estar muy cerca de estas bases. Entonces, yo creo que ahí hay un interés muy manifiesto en que se haya, todo el proceso de la tecnología inversa, de aprovechar esa tecnología supuestamente alienígena para crear prototipos en base a un original, ha sido todo preparado. Ya. Vamos a ver, por aquí tengo, si te parece, empezamos a pasar a preguntas de oyentes porque ya se nos está yendo la hora de mala manera. Vamos a ver, por aquí hay gente que dice que, por ejemplo, tenemos a Ángeles que nos pregunta si no crees que todo este tema, bueno, lo acabas de decir tú de alguna manera, el tema de los ovnis no es más que un gran teatro, pero eso sí puesto por los gobiernos y por estos seres a los que llamamos extraterrestres, para que miremos hacia el cielo y no miremos a que quizás estén interactuando con los gobiernos de la Tierra. Hombre, por supuesto que llevan... Es que, a ver, el tema hay que enfocarlo de otra forma, aún más profunda. Y lo he dicho muchas veces, pero lo voy a repetir por enésima vez. Los malos ya están aquí, han estado siempre aquí. Lo que hay que tratar ahora es establecer contacto con los positivos, con los seres benévolos. Ya. Es decir, la humanidad ha sido tomada ya ha sido tomada desde hace miles de años. O sea, aquí todo son, pues, sí, en cierta forma es un teatro, en cierta forma. Yeah. Un teatro para manipular nuestras mentes y nuestras percepciones a través de una matrix holográfica. Ya. Si antes el ser humano, los llamados Lulú, hablamos de la época sumeria, los tenían con una correa como perros, estos grandes dioses, que son altísimos, repito, de 3 a 6 metros de altura, y que por eso vemos esas enormes catedrales, esos grandes templos tan altos. Y uno se pregunta, ¿por qué es tan alto esto? ¿Por qué son tan altas estas puertas? Hombre, pues lógicamente porque ahí es donde entraban ellos para ser venerados por nosotros. Entonces, hay que tenerlo en cuenta. Claro, por supuesto. Entonces, si antes llevábamos una correa en el cuello, porque hay diferentes grabados, diferentes representaciones, donde nos vemos como si fuésemos animales y nos trataban como a tales, hoy en día simplemente se ha modificado a nivel de esclavitud mediática, es decir, a través de la televisión, esta caja tonta,
y a través de diferentes medios de comunicación absolutamente controlados y comprados por estos seres. Interesante. Pero la esclavitud es la misma. Ya, sí, de una manera o de otra, pero claro. Otra pregunta que tengo yo para ti, David. Si Alemania disponía de toda esa tecnología, supuestamente, sí. ¿Por qué no ganó la guerra? ¿Por qué no ganó la guerra? Porque no tenía necesidad de hacerlo, en mi opinión. Es más fácil engañar a la gente haciendo creer que hay dos bandos, cuando en realidad es siempre el mismo. Lo que contabas antes, ¿no? Sí, exactamente. Sí, que nos hicieron... no hace falta ganar nada porque ya lo tienen ganado. Es decir, y además creerse que Hitler se pegó un tiro, eso es el colmo ya de la ingenuidad, porque ese hombre no tenía ningún motivo para suicidarse. Hitler tenía, como he dicho antes, unos contactos, tenía una gran diplomacia con estas élites financieras americanas, ¿no? Entonces tenía una flota submarina a sus órdenes. El almirante Karl Donitz lo dijo muchas veces, que la CIA, antes era la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que dio lugar luego a la CIA, pero ya lo estaban siempre interrogando a ver dónde estaba Hitler, tal, y él lógicamente se le escapó en más de una ocasión de que tenían una base en la Antártida. Oye, estamos hablando de algo muy serio, es decir, estamos hablando de soporte logístico a nivel tremendo, que no tenían ni americanos ni rusos probablemente en aquel momento, de vehículos aéreos, y hablamos de flotas de submarinos. Estamos hablando de todas las posibilidades para huir. ¿Cómo se va a estar Hitler ahí, en ese búnker en Berlín, esperando a que vengan los rusos a machacarle? Ya, claro. Bueno, por ejemplo, esto viene a colación de otra pregunta que nos hace otro oyente, Camilo Colín, que dice que nos puedes contar sobre esa famosa campana extraña que tenían los nazis. Sí, sí, no recuerdo ahora qué año fue, creo que fue en los 50 que cayó un objeto en forma de campana en Kecksburg. Sí. Y ahí había unas extrañas inscripciones nazis, ¿no? Y es lo mismo que aparece en estos documentos, esa forma de campana, ¿no? Que tenía, aquello despedía una energía que te echaba para atrás. Se hablaba de que podía ser una especie de máquina de teleportación. Probablemente, porque es que ellos ya alcanzaban un nivel, imagínate, desde los años 20 hasta finales de la guerra, que no pudieron hacer a nivel de prototipos. Probablemente llegaron a fabricar cientos de prototipos y abrieron portales hacia otros mundos. Y esto, aunque parezca estúpido, hay películas que reflejan buena parte de lo que buscaban los nazis. No sé si conocéis una película muy muy divertida, que se llama Hellboy. Sí. Hellboy, su autor, se basa en buena parte en las historias de Howard Philip Lovecraft, famoso novelista y creador del Necronomicon, famoso libro de invocación de demonios, ¿no? Entonces, ahí hay, yo creo, bastantes visos de realidad dentro de estas historias fantásticas. Y es precisamente la capacidad que probablemente tuvieron los nazis de abrir estos portales. ¿Y qué es lo que pudo colarse a través de ellos? Pues no sé, pero me extraña bastante que a partir, como digo, del año 47, 2 años después de finalizada la guerra, haya empezado toda esta manifestación de entidades, toda esta comparsa del absurdo, porque a nosotros se nos antoja de absurdo desde la lógica humana. ¿Cómo es posible que bajen estos objetos, se dejen ver, cómo descienden, cómo a veces hay casos en Estados Unidos increíbles en que bajan a pedir un vaso de agua a un pobre campesino y lo dejan completamente traumatizado? Hay casos que realmente a un campesino le vienen y le dejan paralizado en el suelo y se llevan los conejos. Sí, por ejemplo. Cosas completamente absurdas, triviales, cosas que no... entonces, uno se pregunta si estos seres quizás no vengan de otras galaxias, quizás vienen de otros universos, de puede portales que en la Tierra se han abierto. Sí. Alguien los ha abierto. Siguen las preguntas de los oyentes por aquí. Muchas se desvían del tema de tecnología nazi, pero
habla más bien de Anunnakis y reptilianos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a A.T.R.